dos actores del Mercosur, Gustavo Segré y Miguel Ponce, juntos para brindarte la mejor información. La que necesitas para la toma de decisiones más acertadas. A partir de ahora y hasta las 20, Actualidad y Mercosur en Trade. Amigos, muy buenas tardes, buenas noches. Ahora ya acá esto ha ido variando, Cuando meses atrás empezábamos el programa teníamos luz natural y hoy estamos, no digo plena noche, pero casi. Ustedes saben, este es un programa que dirigimos Gustavo Segré allá en Brasil y yo desde aquí, siempre, ¿no es cierto?, por Trade Radio, y esta vez me toca a mí estar al aire y le toca a Gustavo estar en el aire. Así que está volando, por lo tanto me toca, como decían los muchachos en la tribuna, aguantar los trapos, se dice, ¿no? Sí, exactamente. El programa, así que aguantando los trapos. Aguantando los trapos, así que... Y paradójicamente es un programa de primicias, es un programa de anuncios, es un programa importante para toda la operatoria del comercio exterior y la operatoria que tiene que ver precisamente con la génesis de este programa, que es la actualidad y el Mercosur, porque esto obviamente repercute en el intercambio con nuestro principal socio comercial, que es Brasil. Los que nos siguen no tienen que sorprenderse mucho. Nosotros hace rato que venimos diciendo de que era necesario que en un año electoral algún tipo de medidas activas debieran tomarse de cara a modificar un año que empezó más duro de lo que esperábamos en términos del intercambio comercial. Ustedes recordarán el mes más duro del año pasado, que yo denominé más de una vez en cientos de reportajes como Noviembre Negro. Había registrado caídas del comercio exterior, particularmente de las importaciones, del 19%. ¿Cómo empezó el año? Pese a ser un año electoral y pese a nuestras predicciones de que seguramente iba a venir más fluido que lo que terminó ocurriendo, en enero los números oficiales, luego del debate que tuviéramos con el presidente del Banco Central en relación a la administración de divisas, ¿no es cierto? Ustedes recordarán aquel debate público que me tocó protagonizar con Vanoli. Los números nos dieron la razón. Enero empezó con el 19% de caída de las importaciones y entonces yo, ¿qué declaré? Que esperaba que fuera el peor mes del año, lógicamente. Bueno, como lo dije la vez pasada, me equivoqué. Febrero fue 25% caída de importaciones y de exportaciones. Por lo tanto, era necesario empezar a estudiar algún tipo de medidas para mejorar un año que, si no, ya esto empieza a repercutir electoralmente. Porque las economías regionales, que son las que más rápidamente registran estas situaciones de restricciones, se paga en mano de obra, se paga en baja de nivel de actividad, se paga en algún tipo de desinversión, ¿no es cierto?, o de cierre de negocios en los pueblos que, al restringirse la circulación, ¿no es cierto?, de dinero en la zona, comienzan a vender menos y entonces repercute en el conjunto de actividades. Empezó cuando el año electoral se largó a ser reflejado en las distintas economías regionales. ¿Y qué pasó en Mendoza? En Mendoza los números salen con una votación abrumadoramente definida contra los candidatos oficialistas. ¿Qué pasó en el norte de Santa Fe? Y en la propia Santa Fe, de la misma manera. ¿Qué ha ocurrido este fin de semana? Este fin de semana, luego que nosotros tocamos aquí la situación que se vivía en el Alto Valle, donde no se podía exportar porque se había perdido la competitividad, donde prácticamente la fruta se había terminado tirando, ¿no es cierto?, al borde de los caminos, donde había una situación, bueno, se pierde en Roca, se pierde en Viedma, se pierde en Cipolletti, se pierde en el propio pueblo de Pichetto. Pichetto pierde allí en Sierra Grande y pierde su hijo como candidato en Viedma. Es decir, esto ya empieza a pagarse en términos electorales. Esta mañana, un diario, Ámbito Financiero, pone un título muy curioso que va en la línea de lo que
nosotros tenemos lógicamente como primicia, que es que dice que el central, no el gobierno, el central planea aflojar, poco dice, las trabas a los importadores. Nosotros veníamos anunciando, venimos estudiando, venimos viendo en los ambientes en los cuales nos estamos manejando de que lo que en realidad está ocurriendo no es solo que el central está pensando en esto, sino que lo que está en cuestionamiento es la manera de administrar el comercio exterior en la Argentina, teniendo en cuenta, insisto, que estamos viviendo un año electoral. ¿Y qué es lo que está pensando? Y esto es un poco la primicia, y la vamos a relativizar hasta que las medidas estén adoptadas. Lo que se está pensando es que el actual régimen de comercio exterior administrado, basado en la Resolución General 3252 de AFIP y las complementarias, es decir, el establecimiento de las declaraciones juradas anticipadas de importación, las ya famosas DEJAI, estaría por ser reemplazado, o sea, se derogaría este sistema y se volvería al mecanismo establecido por la Organización Mundial de Comercio, que se conoce con el nombre de licencias no automáticas, las LNA, que eran las que existían, por supuesto, y fueron derogadas, ni bien al tiempo de haber empezado las DEJAI, pese a que coexistieron durante varios meses. Yo recuerdo que en charla personal con la presidenta de la Nación, en alguna misión presidencial, la convencimos de que no era conveniente mantener los dos regímenes porque había 600 posiciones arancelarias que tenían un doble control. Por un lado, los de las licencias no automáticas y por otro lado, las declaraciones juradas anticipadas de importación, hecho que generaba una situación que lógicamente no era amistosa particularmente para Unión Europea, y logramos hacerlo cuando, luego de la misión que compartiéramos con ella a Vietnam, Indonesia y Emiratos Árabes, ella tenía su reunión a la semana siguiente con Merkel en Chile, donde había una reunión entre Unión Europea y Mercosur, y era muy conveniente hacer un gesto, y ese gesto fue precisamente la derogación de estas licencias no automáticas. Estaríamos, por eso queremos relativizarlo, porque lógicamente tiene que haber algún aviso oficial, de comentar que a nivel gubernamental se está estudiando la posibilidad de volver a las licencias no automáticas. Algunos dicen que, ustedes recordarán, cuando fueron derogadas eran 600 las posiciones arancelarias alcanzadas por este régimen de licencias no automáticas, luego de haber sido hasta meses anteriores unas 400, fueron creciendo hasta llegar a 600. ¿Cuáles son las versiones que hay al respecto? Y está habiendo un fuerte tironeo de los distintos sectores que quieren ser excluidos del régimen de licencias no automáticas, particularmente algunos de los sectores sensibles. Algunos dicen que se volvería a las 600 posiciones arancelarias, otros dicen que se volvería a las primigenias 400. Yo creo que en definitiva, como todo esto es un proceso interactivo y de negociación, yo creo que el número de volverse a las licencias no automáticas, insisto, a mi juicio estaría en el medio, es decir, 500 casas más, casas menos, como dirían en Santiago del Estero. Este es el cuadro de situación. Obviamente esto implica, ¿no es cierto?, empezar a alinearnos un poco más amigablemente con la Organización Mundial de Comercio, organismo del que formamos parte, y también significa que posiblemente el Banco Central sí tenga un rol más activo porque tiene que ver con la administración del comercio exterior. Es así de que nos interesa que esto sea tomado con la prudencia del caso, ¿no es cierto?, porque hoy es un día de anuncios importantes y seguramente por eso no se ha dado a conocer algún avance al respecto de esto que estamos hablando. Hoy ustedes saben, luego de muchos meses de idas y vueltas, ha habido novedades en la aplicación del impuesto a las ganancias para los trabajadores, y también ha habido novedades consecuentemente en relación a la temática salarial. Se está
cuantificando de que esta modificación en la aplicación del impuesto a las ganancias significaría un 6% más de consumo, es decir, esto implicaría mejorar la capacidad adquisitiva de gente que hasta este momento no podía dedicar esas sumas al consumo y que esto se volcaría al consumo, con lo cual también sería una medida reactivante en la misma línea de esto que estamos anunciando a nivel comercio exterior, que lógicamente permitiría un acceso más fluido de los insumos, particularmente de los insumos que van a la industria y que también están en línea con este proceso de 7, 8, 9 medidas reactivantes direccionadas a distintos mercados que se están adoptando de cara al año electoral, algunos de los cuales lo hemos comentado aquí, como el Renovate y algunos otros vinculados a créditos para la construcción, ¿no es cierto? Y que estamos anunciando hoy, que se ha anunciado a nivel gubernamental hoy en relación al impuesto a la ganancia, va en esa misma dirección. Luego vamos a analizar, ¿no es cierto?, seguramente después de la entrevista que tenemos pautada, una entrevista internacional muy importante que tenemos pautada para unos minutos. Seguramente en la última parte del programa analizaremos el impacto esperable de esta situación, las motivaciones y seguramente cómo va a impactar en la vida cotidiana medidas de esta naturaleza. Nos vamos ya a un temita musical al intervalo previsto para esta época, para este tiempo del programa, y luego vamos a intentar nuestra primera comunicación, esta vez internacional, de la tarde de hoy. Actualidad y Mercosur. Conducen Gustavo Segre desde Sao Paulo y Miguel Ponce desde los estudios de Trade Radio. Integrate a Miguel Ponce. Los jueves de 16 a 17 te espera con el mejor análisis de la economía y el comercio, integrados en Trade. Continuamos entonces con Actualidad y Mercosur, y tal como lo teníamos adelantado a través de las redes sociales y como lo adelantamos hace unos minutos en el mismo programa, teníamos una importantísima comunicación internacional en la tarde-noche aquí en Argentina y seguramente también tarde-noche del otro lado de la cordillera, porque directamente desde Santiago de Chile debiera estar escuchándonos la licenciada Jennifer Márquez González. Para quienes la escuchan por primera vez en este medio, porque ella ha salido y yo la he entrevistado muchas veces en otros medios, quiero recordar que Jennifer Márquez González es una periodista muy destacada chilena, corresponsal de la agencia china de noticias Xinhua, Nueva China, que es obviamente la agencia oficial de China, y colaboradora de importantísimos medios y revistas como América Economía, Actualidad Económica, Suma, Poder, Diario El Financiero y La Nación de Costa Rica. Y allí en Costa Rica, y que merece subrayarse, que le concedieron el premio a la mejor periodista económica. Por lo tanto, para nosotros es un orgullo y un honor tenerla hoy en nuestro programa. Jennifer, ¿nos escuchas? Así es, Miguel. Muchísimas gracias por esa presentación. Bueno, no sé si algo ha cambiado de esto, Jennifer, porque hace mucho que no hablamos tú y yo, aunque sea la primera vez que hablamos en este programa. Es importante pasar en limpio tu actual estado. Estamos con estas cosas todas vigentes, ¿no? Estamos con eso todo vigente, aún sigo en la agencia china de noticias. Qué bárbaro. Xinhua. Y bueno, preocupado de los temas internacionales. Sí, claro. Permíteme saludarte porque hace tiempo que no hablamos. Hace muchísimo. Acá había un cantante, vos sabés, allá por los 60, que vos no lo debes haber conocido porque sos muy niña, que se llamaba Roberto Vicario. Era un estudiante de medicina y se ganaba la vida cantando, más que cantando, recitando. Y tenía una canción que decía: hace una larga ausencia que no estamos juntos. Hace una larga ausencia que no hablamos, Jen. Y encima hoy te estoy llamando oportunistamente, porque tenemos dos temas muy calientes. Uno que ha aparecido en todo el fin de semana por aquí, en relación a Chile, que es la particular situación que están viviendo con Bolivia, y la respuesta que en la tarde de hoy acabamos de enterarnos que Bolivia le ha dado a Chile, ¿no es cierto? Y que es lo que se está
por dilucidar allí en La Haya, ¿no es cierto? Y por otro lado, siempre es interesante saber cómo ha evolucionado el proceso político en Chile a partir de esta sorpresiva denuncia de corrupción, ¿no es cierto?, que involucró a la familia presidencial y bueno, y que ha generado un cimbronazo político en Chile. Así que con estos dos elementos me gustaría escucharte. Bueno, muchísimas gracias. ¿Te parece si vamos con el tema de La Haya? Adelante. Desde ya, ese es el caliente. Sí, está hoy y va a estar toda la semana Claro. en agenda en primer lugar. Resume primero el justamente- cuadro de situación, resume el cuadro macro para los que no están enterados de cuál es la situación allí. Ok, hoy día Chile tuvo, bueno, hay que decir que Bolivia demandó a Chile a la Corte Interamericana de La Haya, Ujú. porque quiere que Chile se siente a negociar formal y porque ellos quieren con prontitud un acceso soberano al Océano Pacífico. Correcto. Ahora, Chile lo que dice es que esta Corte Internacional de La Haya no tiene las facultades para poder tomar una determinación Ujú. en relación a eso. Ujú. Entonces, eso es en primera instancia. Ahora, ¿qué implica, digamos, esta demanda? Chile y Bolivia han firmado 2 tratados en relación, digamos, a los derechos que tiene un país y el otro. Sí. Uno en el año 1904, Ujú. que lo explicó muy, muy bien parte de la defensa chilena, que por cierto, la primera abogada que esta mañana expuso es la argentina Mónica Pinto. Opa. Ujú. Sí, ella y explicó muy bien el tratado de 1904, donde... Tú sabes quién es fondo Mónica Pinto aquí, ¿no? Mónica Pinto es la actual decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y se la suele mencionar permanentemente como una posible candidata a rectora de la Universidad de Buenos Aires. Siempre es una persona muy respetada internacionalmente y obviamente aquí en el país todo el ambiente jurídico la tiene en alta consideración. Claro, y yo creo que Chile también, porque por algo es una de los 3 abogados que alegó esta mañana. Ya. Ella comenzó explicando, digamos, lo que significa el Tratado de 1904, que es un tratado que curiosamente se llama de paz y amistad, donde se determinan los límites de cada país, y en el caso de Chile, digamos que se quedó con digamos que en la guerra del Pacífico se quedó con algunos, con territorio boliviano, y eso significó, digamos, que Bolivia perdió el acceso al mar. Claro. Ese tratado de 1904, decía la abogada Pinto, establece una frontera completa y un régimen para el acceso de Bolivia al mar a perpetuidad. A perpetuidad. ¿Ya? O sea, por Iquique pasan, digamos, carga boliviana, de Sí, ida y claro. vuelta. Sí, sí. ¿Qué es lo que dice Bolivia? Bueno, primero Bolivia quiere que se modifiquen esos tratados, Ajá. para empezar. Porque hay 2. Te explicaba que estaba el de 1904 y está el del 1948. Ujú. La Corte de La Haya se constituye el año 1946. 2 años después, Ujú. en Bogotá se firma otro tratado donde reafirma todo lo conversado y en el fondo todo lo firmado, y en el fondo Bolivia había quedado tranquilo con ese tema. Pero ¿qué sucede en el año 2013? Y la fiesta se había llevado, como se dice, en paz, con tranquilidad, con algunas declaraciones, algunas subidas de tono, otras no tanto, y en el fondo las cosas lograban mitigar y llegaban a una relación siempre Civilizada. bien con nuestro vecino boliviano. Ujú. Pasa que el ex canciller, sí, eso, efectivamente, el ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros, quien fue el artífice de la demanda Chile-Perú, conocido por ser antichileno, antes de concluir su misión diplomática en La Paz, habla con el presidente Evo. Esto es lo que se cuenta en prensa, ¿no? Ujú. Habla con el presidente Evo. boliviano Ujú. y le dice que hay
fundamentos para que Bolivia presente una demanda en la Corte Internacional de la Haya. Ya. Ahora, ¿cuáles son esos argumentos que en el fondo son compromisos unilaterales que podrían constituir derechos de fondo que Bolivia quiere obtener posterior a la firma del Tratado de Bogotá del año 48? Ellos dicen que el canciller le aconsejó que invocaran a los llamados derechos expectaticios. Yo no tenía idea, busqué esto en todas estas cosas ir y venir, Sí. que son aquellos derechos latentes que aún no se perfeccionan, pero si hay conversaciones y animosidad entre ambos países, hay una esperanza o posibilidad de conseguir un beneficio que luego podría devenir a un derecho amparado jurídicamente o se podría hacer efectivo en el futuro. Ya. Ese es el argumento de fondo que Bolivia está sosteniendo, digamos, para obligar a Chile a sentarse a negociar los tratados. También ha dicho de la parte de Bolivia, hoy día, en declaraciones, lo que han dicho ellos es que los tratados no están hechos en piedra, que obviamente se pueden modificar. Y lo que ha dicho que de lo que Chile ha argumentado, además de la señora Pinto, hubo un inglés, que hay que decir que la señora Pinto habla un perfecto francés. Sí, claro. Y La Haya es, digamos, es Muy valorado. inglés y francés. Sí, ¿Ah? y es muy valorado eso. Es muy, muy valorado. Además, que tú sabes que las demandas se presentan en español, pero son traducidas Claro, al inglés y al francés. Sí, claro, sí, claro. Entonces, ella habla perfectamente francés, así que tuvo un alegato, como te digo, de lujo en la mañana. Por lo menos así lo ha reconocido la gente del gobierno chileno. Claro. Y estábamos en eso, que Bolivia ha dicho que Chile no ha dicho nada que no haya dicho en otras ocasiones, Claro. ¿ya? Y que no es sorpresa todo lo que se ha dicho, y que bueno, que ellos van a fundamentar muy bien su posición. Ahora, dicho esto, hay que señalar que cuando estaba por concluir el gobierno de don Ricardo Lagos Escobar, él exploró la posibilidad de generar una dinámica nueva a partir de la cooperación para la salida de gas natural boliviano a través de puertos chilenos. Así es. ¿Ya? Viene después el gobierno de la presidente Michelle Bachelet y se genera una agenda de 13 puntos, muy importante. Pero la verdad que en esa agenda se avanzó, hay que decirlo, bastante poco. Se fue la presidenta, vuelve en un segundo periodo y en una reunión bilateral donde estaba el canciller chileno, me imagino que el boliviano también, se vuelve a retomar la agenda, pero ya no con 13 puntos, sino que con 12 puntos, porque ya uno fue a La Haya, entonces ya no se podía tomar. Pero esa agenda de 13 puntos era una agenda muy ambiciosa, que nos podría haber generado, digamos, una dinámica muy interesante con el país vecino, si al final tenemos los mismos problemas, ¿ya? Y para eso estamos buscando todas soluciones. Y esa agenda de 13 puntos hablaba, por ejemplo, de un desarrollo, para desarrollar una confianza mutua, se pidió una serie de encuentros para afianzar la relación entre los dos países. ¿Ya? ¿Esto qué querían ellos? Una integración fronteriza, libre tránsito, gratuidad en almacenamiento de carga boliviana en el puerto de Iquique y en sitios que son fuera del puerto, pero que son almacenamiento. Una integración física, esto incluye obras de infraestructura, digamos, hasta un ferrocarril de Arica a La Paz. Luego una complementación económica, desarrollo de un plan estratégico para la lucha al contrabando, también, digamos, fortalecer el comercio y el turismo. Temas marítimos, también la agenda mencionaba la necesidad de mantener el diálogo, un diálogo bilateral desde una perspectiva constructiva, más allá, y es aquí, este es el tema que se va a La Haya, entonces al iniciar este gobierno se dice que ese tema no se va a tocar. También se habló de los recursos hídricos, los instrumentos
elaborar, digamos, una estrategia para luchar contra la pobreza de ambos países. También se habló de seguridad y defensa, cooperación para el control de tráfico ilícito de drogas, productos químicos esenciales, y etcétera. También, digamos, la educación y ciencia y tecnología, porque la parte del norte tiene mucho migrante proveniente de Bolivia. La parte cultural, proteger o restituir todos los bienes de patrimonio cultural de ambos países. Y otros temas varios como, qué sé yo, seguridad social para los migrantes, bueno, etcétera. Porque en el fondo la migración, digamos, altera a los países, porque son, bueno, en el caso nuestro tenemos migración de muchos países, digamos, que gente que quiere vivir un poco mejor de lo que vive en su país, pues ese es el tema. Y tienen todo el derecho a hacerlo. Sí, claro. Básicamente es eso. También Bolivia tiene un argumento que yo, sinceramente, creo que podría tener alguna implicancia, porque, vamos a decirlo, Bolivia, uno de los argumentos que tiene es que dice que Chile privatizó los puertos. Y eso sí significa cambiar los tratados. Claro. Porque ya la dinámica y las condiciones no son las mismas. Bien. Entonces, bueno, eso es. El miércoles Bolivia va a presentar sus alegatos y entiendo que tiene un equipo jurídico tremendamente fuerte, de gente con mucha experiencia. Incluso hay gente que está trabajando por Bolivia gratuitamente. Opa. Eso no es menor. No. Pero bueno, así están las cosas y ahora, la resolución final sería octubre-noviembre del año 2015. Estaríamos... ahora, si la Haya resuelve incompetencia, dice que ese tema no es de ellos, listo. Hasta ahí llegó. Claro. Pero si no, ahí se va a generar, digamos, toda una dinámica, digamos, que podría ser complicada o difícil de abordar. Correcto. Jan, yo no sé si el análisis de precisamente los analistas políticos en Chile se pregunta o hace algún hincapié en las motivaciones del momento en que esto aparece. Es decir, ¿por qué esta presentación a la Haya no se hizo antes o por qué no se postergó? Hay habitualmente estos temas que tienen que ver con reivindicaciones nacionalistas o de soberanía, ¿no es cierto?, o de derechos internacionales o de conflictos con países vecinos, suelen ser agitados cuando alguna situación de conflicto interno o de deterioro de calidades políticas internas comienza a manifestarse. Acá en algún momento trascendió, yo me acuerdo de haberlo charlado en alguna embajada, de que luego de las elecciones municipales en Bolivia, donde me parece que Evo no obtuvo lo que pensaba en cuanto a repercusión, alguien habría sugerido que, bueno, es momento de levantar esta reivindicación. ¿Lo ven así en Chile o no? Algunos medios, algunos analistas sí lo han visto así, no solamente en el caso de Bolivia, sino que también en el caso de Perú. No te olvides que Ollanta Humala estaba muy baja su popularidad cuando sale el tema de espionaje, por ejemplo. Claro, ahí está. Ahí está. Sí. Sí, efectivamente Evo Morales ha bajado, ha perdido. Entiendo que hubo una elección el fin de semana y también no le fue bien. Así es. Entonces, claro, estos temas nacionalistas, digamos, son siempre, digamos, o sea, a ver, depende de la posición que tenga el presidente para defender, y viene el patriotismo, el nacionalismo, entonces la gente se siente identificada, se siente defendida, y bueno, las encuestas marcan para arriba, pues siempre, absolutamente. Sí, ese es el tema. Absolutamente, porque además uno diría, este es un momento en el cual Evo tendría que estar bastante más cercano de la posición de Michelle Bachelet que de lo que tenía que ver en tiempos de Piñera. Sin embargo, en tiempos de Piñera no hizo esta presentación, ¿no? La hizo el año 2013. Claro. Pero fue coincidente con
con que Rodríguez Cuadros concluyó su misión diplomática. Ese es un dato muy relevante el que has dado. Sí, yo para conversar de esto, digamos, bueno, como cualquier chileno periodista o chilena periodista, uno tiene que estar al día de lo que está pasando. De hecho, sí, claro. seguí todos los alegatos de la Haya esta mañana. Claro. Y efectivamente de ahí sale ese dato que no es menor. No es un dato menor. Pero Rodríguez Cuadros es un anti-chileno. Sí, claro. Él genera la demanda Perú, en su momento. Hacia Chile, y ahora la de Bolivia. Evo había quedado tranquilo. Es increíble. ¿Ya? Pero él le vuelve y creo que había esta reunión bilateral que fue en una cumbre, no me recuerdo dónde, ha sido en Colombia, por ahí, Panamá, no sé, que es esta reunión que tiene Evo Morales con Michelle Bachelet, que tienen buena relación. Sí. Hay que decir, sí, que en este periodo no tanto como en la primera, pero igual lograron hablar, y a la semana sale con esto. Qué bárbaro. O sea que vos dirías que si en aquel momento de tensión que tuvo Argentina con Chile, este muchacho hubiera sido conocido, habría que haberlo contratado. ¿No? Bueno, este chascarrillo nos permite dar vuelta a la hoja para el otro tema, Jen, y quedar por supuesto a la expectativa de qué va a ocurrir el miércoles con el alegato boliviano, ¿no es cierto? Pero sí, nada más para agregar un poquitito, digamos, a este tema. La Corte sí se ha declarado incompetente en algunos casos. Sí, claro. Hay antecedentes, por ejemplo, cuando Nicaragua mandó a Colombia. Sí. Ahí tuvo digamos, determinó en forma mixta. Claro. Todo lo que tenía que ver con agua lo determinó, pero el resto no lo determinó. Sí. Hubo un caso también en el año 1997 entre Hungría y Eslovaquia. Que también ocurrió. También, no, ahí se declaró incompetente. Correcto. Jen, damos vuelta a la hoja y unos minutitos para que nos pongas en limpio cómo ha evolucionado aquel conflicto de corrupción de la familia presidencial y las respuestas que ha dado la presidenta Bachelet. Este tema ha sido agotador. Sí. Ha sido un tema que para cualquier persona, digamos, supera la capacidad de asombro, porque es un goteo de información y de nombres que tú no tienes idea. Todos los días aparece un nombre nuevo y un nexo con otra persona. Hay un encadenamiento familiar de estas cosas y político, sin duda, tremendo. Si quieres, bueno, empecemos por el caso Cabal, que revienta en el mes de febrero, cuando la presidenta estaba de vacaciones. A través de una entrevista que se hizo en la revista ¿Qué pasa? Donde se dice, así, con todas sus letras, digamos, que el hijo de la presidenta Dávalos, Sebastián Dávalos, que era ocupaba el puesto de la primera dama en la presidencia de la República a cargo de todo el tema cultural y manejaba como 350 millones de dólares anuales para apoyar las bandas juveniles, bueno, todo lo que tenía que ver con la cultura y incentivar, había toda una gestión de cultura. Sí. Entonces aparece que la esposa habría hecho una negociación utilizando el nombre de la presidenta, en el fondo lo que se llama tráfico de influencias y manejo de información privilegiada. Y había hecho un negocio, lo que se conoce en términos financieros como un negocio de pasada. O sea, de un día para otro, de una semana para otro, yo gano una cantidad, eran como 2.500 millones. Sí, 2.500 millones de pesos chilenos, creo. Que eso no se lo gana nadie ni en toda su vida. No, claro. Entonces, digamos, una persona normal trabajando como asalariado. Entonces, bueno, viene la investigación. Y esto surge a raíz de un ex empleado que había tenido el Grupo Cabal, así se llamaba la empresa de la nuera de la presidenta, así se llama, que los demanda por prestaciones laborales. Ya. Y que él dice que había sido el gestor de esta reunión que implica al dueño del Banco Chile, el banco más grande del país prácticamente,
donde el dueño es el señor Luksic, que además tiene minas, tiene canales de televisión. Sí, el grupo Luksic, ¿no? El famoso grupo Luksic. Sí. Entiendo que tiene algún conflicto por allá también. Entiendo, por unas obras mineras que afectan el medio ambiente, bueno, etcétera. Que acá también las tiene en todo caso. Entonces, y que la nuera de la presidenta se había reunido con el hijo de la presidenta ya en funciones, ya, y había conseguido un préstamo de 6.500 millones para comprar unas propiedades que están a hora y media más o menos de Santiago, en la provincia de O'Higgins, en la sexta región, en una localidad que se llama Machalí, para comprar esas tierras. Y como los periodistas investigan, digamos, se descubre que patrimonio tenía la empresa Cabal, tenía un patrimonio de 6 millones de pesos chilenos. O sea, la nada misma, digamos. Y consigue un préstamo de 6.500 millones de un banco tan importante. Habían acudido, entiendo, al Banco Santander o al Bilbao Vizcaya, y les han dicho que no. Entonces, se van al Banco Chile y en una reunión donde va, como te digo, el hijo de la presidenta en función oficial, en funciones ya en el gobierno, y se le da el préstamo. Con esa plata, con esa plata compran las propiedades, pero además ese mismo banco le presta la plata no solamente le presta la plata al comprador, al vendedor también. Así es. ¿Por qué? ¿Cuál es el asunto, el negocio de pasada? Que si ellos vendían estas propiedades, bueno, compraban estas propiedades, las vendían, en ese compra y venta, el plano regulador de esa localidad se modificaba. Se iba a pasar de agrícola a inmobiliario, digamos, para la construcción para vivienda. Sí. De ahí ese plus inmenso que quedaba. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que un negocio de eso aquí y en Argentina y en cualquier país la hacen los financistas o los empresarios a cada rato y se felicitan porque son los negocios de pasada. ¿Cuál es la gravedad de este tema? La gravedad es haber utilizado, habían unos correos donde se hablaba de la mami, la señora, se dice que la presidenta iba a llamarlos, iba a llamar a Luksic para que atendiera, o cuando los estuviera atendiendo al hijo y a la nuera, ella iba a dar una llamada. Y fueron unos correos electrónicos que no se sabe a fin de cierto si fueron reales o fueron, digamos, inventados por alguna persona. Correcto. Relacionada con el Grupo Cabal. Entonces, aquí lo que se juzga es el manejo de información privilegiada. Correcto. Y el tráfico de influencias, que de acuerdo al convenio de Yucatán-México el año 2013 o 2003, es punible. Decir, firma Chile, donde ese tipo de situaciones es considerada corrupción. Absolutamente. Lisa y llanamente corrupción. Entonces, bueno, pasa el tiempo, la presidenta dice que ella se entera por la prensa. Así es. Y no da declaraciones más que el decir que se había enterado por la prensa porque ella estaba en la playa. Lo curioso es que ese fin de semana, cuando el día viernes que se destapa esto, estaba con su hijo y con su nuera en la playa y sus nietos, en la misma casa. Entonces es un poco extraño, ella dice que desconocía los negocios. Bueno, y esto tiene que ver también, la moneda tiembla, porque el ministro del Interior se cuestiona su participación en esto, porque resulta que ¿cómo no le iba a avisar a la presidenta? Está claro. La Secretaría de Comunicaciones de la moneda tampoco le avisó. Entonces, hay muchas interrogantes que no han sido todavía dilucidadas. Seguro. Eso por un lado. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo vos pensás que va a evolucionar esta situación? ¿Cómo termina? ¿O ya se la considera terminada? ¿Habrá un... No. Para la justicia no. Claro, correcto. Políticamente ella pidió disculpas y algunos dijo dicen... que tal vez debió haberlo hecho antes. Claro. Pero ¿cuál es el factor, digamos, tremendo que pasa acá? Es la confianza de la gente. Ya los políticos venían cuesta abajo. Absolutamente. Pero con esto se caen en picada. Así de simple. Porque además, ahora, desde el punto de vista, digamos, del Ministerio Público, se han descubierto otras redes que tenía la nuera de la presidenta, ¿cachai? Y es muy extraño todo lo que pasa alrededor de la pareja del hijo de la presidenta. Pero bueno,
Eso. Ahora, qué preocupante, Jen, saliendo de lo que para ustedes es importante, pero que tiene que ver, en definitiva, con una situación puntual, ¿no es cierto? Qué significativo que estemos teniendo estos problemas en Brasil, en Argentina, en Chile, como gobiernos que se autoproclaman, ¿no es cierto?, progresistas, no logran, sin embargo, zafar de estas situaciones que objetivamente afectan fuertemente la credibilidad, ¿no es cierto? Y hacen esto. Que además es bastante curioso que son las 3 mujeres que son presidentas en... Vos fijate para un discurso, para la hegemonía de un discurso machista, que las 3 estén en problemas, yo creo que no le hace bien a la causa, ¿no?, del feminismo en la política, ¿no? No, para nada. Es muy lamentable. Vamos a estar alertas de esto, Jen, seguramente. Me gustaría solamente un minuto de cuál es la situación económica hoy en Chile. ¿Cómo la estás mirando? Un minuto y retomamos en otra oportunidad. Bueno, en realidad la situación económica del año pasado, el crecimiento chileno fue un poquito bajo. Sí. Sin embargo, este año comienzan a verse algunos visos, digamos, de levantar esa cifra de crecimiento. Así es. Lo acaba de decir el Fondo Monetario en el último informe sí. sobre el panorama económico para América Latina y el Caribe. Así es. Pero hay causales que son preocupantes. Por ejemplo, el hecho, digamos, que Estados Unidos suba el valor del dólar, sí, claro, atenta contra las materias primas. Sí, claro. Las materias primas venían en baja todo el año pasado. Chile es un exportador de commodities, sí. De cobre. Sí, claro. Y obviamente que las materias primas, los commodities, están muy afectados. Va a ser complicado. Y luego hay otros temas que están tratando de levantar en este gobierno. Hay que decirlo, digamos, que se han tomado medidas, la gente está preocupada, que es el tema, hay poca inversión antes había mucha corriente de inversión hacia la región, sí, hacia Chile, y en este caso ya hay poca inversión. Sí. No hay reinversión, es decir, tus ganancias ya no las inviertes. Bueno, en Chile ha sido muy poco, siempre se reinvierte muy poco, todo va para afuera, no generas más empleo. Chile no tiene un aparato productivo fuerte, es muy débil porque es exportador de materias primas, y el crecimiento chileno es vender materia prima por materia prima, no tiene ningún plus, no vende inteligencia, digamos, ¿no? Entonces, eso es preocupante. Pero el gobierno está haciendo lo propio, está trabajando, muy preocupado el tema de la inversión, sí, y muy preocupado el tema del cobre, porque el cobre se dice siempre que es el sueldo de Chile, pero además el presupuesto de la República se toma como base el precio internacional del cobre. Se hace una proyección anual y con eso tú haces el presupuesto. Jen, muy completo. Nos hemos extendido un poco más de lo que pensábamos, pero creo que el hecho de retomar y el hecho de que estemos hablando de actualidad y Mercosur ameritaba que le diéramos este espacio a uno de los países importantes de la región. Te mandamos un gran cariño y seguramente vamos a estar convocándote en otra oportunidad para ampliar y poner al día los temas que hemos tocado en el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Miguel. Magnífico. Buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos. La escuchaban la licenciada Jennifer Márquez González directamente desde Santiago de Chile. Nos vamos a un intervalo doble en este caso, ya que eludimos por los motivos que ustedes han podido escuchar, el que habitualmente hacemos a mitad de programa. Trade, espacio publicitario. Según algunas fuentes, la idea original surgió mientras se estaba desarrollando un servicio de radio online, una red que permite enviar mensajes de texto plano de corta longitud llamados tweets. Un mundo en el que podés expresarte y contarnos qué opinás. Somos @Trade Radio FM. Trade, periodismo de carga. Llega 4G de Movistar. Ahora vas a poder compartir todo en tiempo real. Movistar. Más información en movistar.com.ar/4G LTE.
Somos lo que fuimos. Un intento por comprender la Argentina, con la conducción de Rosario Lufrano, premiado con el oro como mejor documental histórico en el New York Festivals. Todos los viernes a las 16 por Trade. Estás donde elegís estar. Fin espacio publicitario. Volvemos entonces con Actualidad y Mercosur, luego de este importantísimo contacto internacional que hemos tenido con la amiga Jen. Y nos quedaban algunos temitas pendientes, particularmente del lunes pasado a hoy, ¿no es cierto? Algunas noticias que están vinculadas, obviamente, a la temática que nos ocupa del Mercosur. Y ya que tocamos el tema Chile, vamos a tocar también, ahora que no está Gustavo, el tema Uruguay, ¿no? Uruguay está embarcado, yo diría, en una suerte de cruzada con el objetivo de flexibilizar el Mercosur. Allí ha habido declaraciones tanto de Tabaré como del canciller planteando la necesidad de lograr mayores grados de libertad, ¿no es cierto?, en la posibilidad de establecer acuerdos extrarregión, independientemente de la situación particular del Mercosur. La otra temática es que está ya cuantificándose de que Brasil, en relación a Argentina, está perdiendo, diríamos, peso en términos relativos ante la suba del comercio que está habiendo con Rusia y China. Y obviamente esto agravaría el déficit, ¿no es cierto?, que se está produciendo en Brasil en relación al intercambio comercial. Estos son temas obviamente que preocupan en la región. Fola, de San Pablo, ha hablado de una balanza comercial, ¿no es cierto?, de abril, con un superávit de solo 491 millones. Y esto obviamente es un tema, diríamos, preocupante. Quienes van siguiendo toda esta temática, lógicamente miran con interés cómo evoluciona este tema, ¿no es cierto?, del comercio exterior, y por supuesto que abren paraguas, yo diría, para decirlo simpáticamente, ¿no es cierto? La balanza comercial de Brasil es un tema central, tanto para Brasil como para la región, ya que está vinculada en el caso argentino, a si la demanda externa puede llegar a ser mejorada de manera tal de implicar un impacto sobre la actividad productiva de Argentina y la actividad también comercial aquí, ¿no es cierto? Así que no es un tema menor. Tenemos lógicamente información en relación a las distintas monedas, y el último tema que nos interesaba tocar es que Brasil está, a partir de un cable de Bloomberg, ¿no es cierto?, ha dado a conocer en el día de hoy que estudia una suerte de alivio regulatorio para Petrobras, ya que está acumulando divisas, ¿no es cierto?, y la situación de Petrobras, ustedes saben, hace rato que viene preocupando no solo a Brasil, sino a toda la problemática de la región. Seguramente con Gustavo el lunes que viene vamos a poder tocarlo con mayor amplitud, estos temas que hacen a la agenda común. Y la verdad es que me gustaría que este tema pudiéramos tocarlo con él en profundidad, cómo pasar en limpio, ¿no es cierto?, ya los 15 días que va a haber ocurrido entre lunes y lunes en relación a la temática de Brasil. Hoy hemos preferido poner el acento más en el caso de Chile, es obvio, y en relación a Uruguay, porque la presión que está haciendo Uruguay en relación al Mercosur es un dato que amerita que lo traigamos a esta mesa. Parecía importante también analizar un artículo muy, yo diría, meduloso, aparecido en el día de ayer de Alcadío Oña, que se titula Una herencia que no está a la vista, donde de alguna manera hace un análisis vinculado a la realidad que se está viviendo del comercio exterior y que cómo la están enfocando
todos los candidatos presidenciales, ¿no es cierto? Cuando se habla de inflación, atraso de dólar, déficit fiscal, ¿no es cierto? Hasta la necesidad de corregir tarifas o de desarmar el cepo cambiario, ¿no es cierto? Pero hay un mundo, diríamos, dice Alcadío, de desórdenes cada vez más extendidos que están bajo superficie, que no se ven. Por eso habla de la herencia que no está a la vista. Y cuenta que en sus charlas con expertos de comercio exterior, estos expertos le dicen que aunque suene insignificante, una traba que le pega a los procesos de fabricación de autos, de electrodomésticos, de maquinaria agrícola, y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con precisamente estos costos logísticos que debiera ser valorizados de la misma manera en que se analiza la administración del comercio exterior, es decir, que se autorice o no una importación de un insumo. Y lógicamente este problema de costos, ¿no es cierto?, descoloca la producción nacional y obviamente también impacta sobre los precios. Y mucha gente que está hace mucho tiempo en la industria dice que transportar un container con lavarropas de China a Uruguay, a Chile o a cualquier lugar próximo a la Argentina sale aproximadamente $760. Pero el mismo container desde Córdoba a China cuesta $2.400. Ustedes se recuerdan cuando tocamos aquel artículo de Juan Diego Basileski que hacía comparaciones entre lo que eran los costos logísticos en Argentina y cómo habían evolucionado en el tiempo, y nosotros agregábamos que esto quitaba competitividad y afectaba directamente las economías regionales, porque estamos hablando de costos de economías y de producciones que vienen de Salta o que vienen del sur o que vienen de Cuyo, y como corolario de todo esto aparecía que el puerto de Buenos Aires y los puertos argentinos se estaban viendo perjudicados en la atención a la carga, porque muchas de estas producciones ya estaban empezando a plantearse salir por el Pacífico, ¿no es cierto? Y decíamos que Chile era el país que mejor estaba aprovechando esta situación. O sea, Argentina perdía carga esencialmente frente a Chile, más que frente a Uruguay o más que frente a los puertos del sur de Brasil. Y este no es un tema menor. Nos parece importante que en un año electoral, en un año donde ciertas temáticas se van posicionando como necesarias para transformarse en políticas de Estado, es decir, que deben ser excluidas del debate interpartidario, del debate entre los candidatos, para convertirse en denominadores comunes del conjunto de los candidatos, sea los que van a continuar o van a pretender continuar con la bandera del color oficial, como las distintas alternativas que van apareciendo y que se van manifestando, ¿no es cierto?, en las elecciones estas parciales que se van teniendo en cada uno de los distritos. Parece importante que estos temas que empiezan a integrar fuertemente la agenda económica y que van a condicionar nuestro futuro inmediato, insisto, puedan ser colocados como políticas de Estado y no se caiga en, yo diría, tentaciones a lo mejor oportunistas, en las cuales competimos a ver quién promete más, cuando en realidad lo importante aquí es que a partir del cuadro de situación de lo que se vive podamos llegar a elaborar políticas que puedan ser llevadas adelante, sea quien gane las elecciones del año que está en curso. Nos parece importante poder discutir y colocar en el centro de la escena estos temas que seguramente desarrollaremos con más amplitud en los próximos programas. Nosotros nos vamos muy conformes con lo que ha sido el programa del día de hoy. Hemos tenido una comunicación internacional muy valiosa y hemos podido a su vez dar anticipos que nos parecen vitales para quienes nos escuchan, que puedan seguir analizando sus propios negocios a partir de estos cambios probables o potenciales del cuadro de situación en el que desarrollan sus negocios. Nos estamos viendo el próximo lunes, ¿no es cierto?, esta vez seguramente con Gustavo Segré, que todavía debe permanecer en el aire,
y nosotros le deseamos, por supuesto, a todos ustedes la mejor semana posible. Hasta el lunes que viene.